Hola chicos, bienvenidos a una clase más de esta educación financiera en la que hablaremos sobre las deudas. En el vídeo anterior aprendimos a calcular nuestro presupuesto y espero que lo hayas hecho. Posiblemente dentro de este presupuesto hay algunas que otras deudas. Ya puede ser el débito de la tarjeta de crédito, alguna hipoteca o alguna deuda que tengas pendiente y te esté generando intereses. En el vídeo de hoy vamos a hablar de las deudas, qué tipo de deudas hay y cómo podemos eliminarlas o reducirlas. Puede que incluso tengas problemas para hacer frente a estas deudas, para pagar el monto establecido o la cantidad mínima que necesitas y te hayas convertido en un pequeño moroso. En el vídeo de hoy vamos a aprender cómo podemos reducir estas deudas o incluso pagarlas completamente. Antes de meternos en el tema del ahorro o de las inversiones, es súper importante que nos quitemos todas las dudas que tenemos de encima. No nos sirve de nada estar pensando en ahorrar dinero en el banco si estamos perdiendo dinero derivado de las deudas. Y de igual manera no nos podemos pensar en invertir dinero cuando estamos debiendo dinero, ¿vale? Lo primero es saldar todas nuestras deudas y desde ahí empezar a construir esta libertad financiera. Además aprenderemos la diferencia entre las deudas buenas y las deudas malas. Espera, Elías, ¿hay deudas buenas? Pues sí amigos, y en el vídeo de hoy explicaremos qué son y en qué consiste y en qué se diferencian de las malas. Lo primero que definiremos será una deuda. ¿Y qué es una deuda? Pues principalmente es un importe que tú le debes a una persona o entidad financiera que te lo ha prestado con anterioridad. Y por lo general vais a ir pagando plazo a plazo. Y hasta que no liquides el total de tu deuda, hasta que no quede tu cuenta con saldo cero, no habrás saldado esa deuda. Y te seguirá persiguiendo mientras no la pagues. Y quedará marcado en tu historial hasta que termines de pagarla. Además, estas deudas puede que te generen intereses y acabes pagando más de lo que originalmente recibiste. Por ejemplo, tú necesitas 1000 euros para hacer algo, tú se lo pides a un amigo o a una entidad financiera y estos te lo dejan. Te dejan los 1000 euros al contado y tú prometes devolver 100 euros mensuales hasta que termines esa deuda. Si es una deuda sin interés, pues simplemente en 10 mensualidades de 100 euros cada una habrás repuesto tu deuda y la habrás saldado. Pero si esa deuda tiene, por ejemplo, un 10% de interés, tendrás que devolver 1100 euros. 1000 euros que pediste prestado más los 100 de interés, que supone el 10% de los 1000. Entonces al final estás pagando más por el mismo dinero. Haciendo revisión de tu presupuesto, ¿qué deudas tienes? Y si no tienes ninguna, ¿cuántas conoces? Empezando por las más básicas, pues sería una hipoteca. Si te has comprado una casa y tienes una hipoteca, has contraído una deuda. Que esa deuda tiene un interés y al final estás pagando más por la casa de lo que realmente costaba. Si te has comprado un coche nuevo o un iPhone y lo has financiado, lo has sacado a pagar a plazo y tienen un interés, pues estás pagando de más. O incluso puede que alguno de los dos ya no lo estés utilizando y aún así te haya quedado la deuda pendiente y hasta que termines de pagarla seguirás debiendo dinero. También están las deudas de los créditos. Simplemente vas a tu banco, le pides crédito, necesitas dinero y el banco te da ese crédito con un interés. Entonces tú puedes retirar 3.000, 4.000, 5.000 euros con el interés que te aplique el banco y al final tendrás que devolver esa suma más el interés correspondiente. Es otro tipo de deuda y por lo general se van pagando mensualmente. Aquí no hablamos de las suscripciones, si estás suscrito a Netflix o al gimnasio, eso no es una deuda. Deuda es un dinero que te has prestado y que tienes que devolver. Es algo que no era tuyo. No es algo que estés pagando por lo que uses. Y por último está la deuda de la tarjeta de crédito. Ese compra ahora y no pagues hasta el mes que viene. Efectivamente, cuando tú empiezas a hacer pagos con una tarjeta de crédito, obviamente cada una es diferente, cada banco tiene sus propias condiciones y es importante leerte las condiciones de tu tarjeta de crédito y los intereses que te aplican. Básicamente casi todas funcionan igual. Entonces tú empiezas a gastar un mes, tienes desde el día 1 hasta el día 30 para gastar lo que tú quieras sin pagar absolutamente nada. Después tienes 15 días para realizar el pago, es decir, por lo general el día 15 es el que te cobran todo lo que has gastado el mes anterior. Pero esto es opcional y depende de ti, es decir, puedes pagar menos. Suponele que tú el primer mes has estado gastando cada vez que ibas a comprar tarjeta de crédito y has sumado un monto de ponerle 1000 euros en tu tarjeta de crédito. Tú tienes hasta el día 15 del siguiente mes para hacer tu pago y el banco te da la opción de elegir cómo quieres pagarlo. Si tú pagas el monto completo, pagas los 1000 euros, por lo general no te cobra comisiones, a menos que hayas excedido el monto de la tarjeta de crédito. Es decir, la mayoría de las tarjetas de crédito tienen un monto límite sin intereses, es decir, a lo mejor 500 euros sin intereses. Pero a partir de los 500 euros vas a tener que pagar intereses, ya sea por ese monto extra o por el monto total de la tarjeta de crédito.
lo cual es un dato muy importante a la hora de tener en cuenta para nunca gastar más de eso, o de lo contrario estaremos pagando más por las compras que estemos realizando. Volviendo al tema del pago, si a los 15 días tú pagas el monto completo, por lo general no te cobran intereses, pero tú tienes la opción de hacer un pago mínimo. Ese pago mínimo depende de la tarjeta y por lo general es el 10% de lo que debes. Es decir, llega la hora del pago, tú no tienes 1000 euros o no quieres gastar esos 1000 euros de golpe y quieres pagar solo el 10% de tu deuda, que es lo mínimo que te exige el banco para no tener penalizaciones y que te cancelen la tarjeta. Entonces el 10% de esos 1000 son solo 100 euros. Pues tú ese día 15 pagas solo 100 euros y el resto lo dejas para pagar más adelante, el mes que viene. Pero mucho cuidado con esto, porque la deuda se te acumula y los intereses te suelen empezar a aplicar. Si tú no pagas el monto completo de tu tarjeta de crédito, el banco te empieza a cargar un interés que por lo general suele ser del 2 al 4% de tu tarjeta de crédito. Es decir, si tú has pagado solo 100 euros y has dejado 900 pendientes, el banco te va a aplicar un interés del 2%. Entonces el mes que viene, suponiendo que no hayas gastado nada, en vez de 900 dólares tendrás que pagar 918 por ese 2% que ya te has generado. Esto digo si no hemos comprado nada, obviamente. Si esto hemos seguido gastando, pues esta cantidad aumentará. Al mes siguiente, en vez de pagar los 918, decides pagar otra vez solo el monto mínimo, que ya son solo 92 euros. Tú de los 918 pagas 92 euros y te quedan 826. De esos 826 el banco te vuelve a cargar el 2%, que en este caso son algo más de 16 dólares. Entonces de 826 y 16 ya estarías pagando 842 y te ha generado intereses simplemente por no pagar tu deuda a tiempo. Si tú esta deuda la vienes arrastrando durante mucho tiempo o aumentando el gasto en tu tarjeta de crédito, pues el porcentaje será mucho mayor. Y al final es un dinero extra que estás pagando y que no estás ahorrando. Y estás pagando más por menos dinero. Otro problema que tienen las tarjetas de crédito es que no somos realmente conscientes de lo que estamos gastando. ¿Cómo que no? Si yo gasto y me lo descuentan a final de mes. Sí, pero ¿cuántas cosas estamos comprando a pagar a plazo sin intereses? Simplemente vamos a la tienda, vemos un cartel que pone pagan 24 cuotas sin intereses y se nos abren los ojos y nos hace comprar algo que realmente incluso ni necesitáramos o que es simplemente más caro que el producto que tiene al lado, pero como está financiado a 24 meses sin intereses, pues decidimos aprovechar esta oportunidad. A lo mejor queremos comprarnos una tele y en vez de comprarnos la tele que vale 500 euros, nos compramos la de 600 euros solo porque la podemos pagar a plazo. Y en vez de desembolsar 500 euros ahora, lo que vamos a hacer es desembolsar 600 euros en varias cuotas, con lo cual vamos a pagar menos y vamos a poder estar disfrutándola desde el momento, porque total ese dinero ya lo recuperaremos más adelante. Entonces no solo estamos pagando más caro un producto por estar financiado por intereses, sino que vamos sumando cuotas. Es decir, está la cuota del televisor, ahora compro un sofá, también lo pago a plazos, me compro un teléfono, lo pago a plazos y todo lo voy pagando a plazos. ¿Por qué? Porque todo se puede financiar en diferentes plazos sin intereses. ¿Qué pasa? Cuando llega a final de mes, resulta que tienes 5, 6, 7 compras que tienes pagadas a plazo, que te está generando un gasto extra mensualmente. Entonces resulta que todos los meses de tu tarjeta de crédito te están descontando 100 o 200 euros en cuotas de productos que estás comprando a plazos. Entonces todos esos gastos se están sumando y puede que te haga descuadrar tu presupuesto, que te des cuenta de que tienes gastos con los que no contabas y estás gastando más de lo que tenías pensado hacer. Y entonces el problema de generar tantas deudas es que estas deudas se convierten en deudas malas. Es decir, son deudas que tú acabas pagando por un pasivo que se acaba deteriorando con el paso del tiempo. Un activo financiero es algo que se revaloriza con el tiempo, es decir, que compras ahora con la intención de que se revalorice y puedas ganar la diferencia de precio. Un pasivo, por el contrario, es algo que se deteriora con el paso del tiempo. Si tú compras, por ejemplo, un coche nuevo, nada más salir a la calle ya perdió el 40% de su valor, con lo que se ha convertido en un pasivo. Lo mismo pasa con los teléfonos móviles, cuya vida útil se va perdiendo. Otro de los problemas de comprar en cuotas, pagar a plazo, es eso, que estamos endeudándonos pagando cuotas de productos que llega un momento en el que quedan obsoletos y dejamos de utilizar, pero seguimos manteniendo la deuda y seguimos pagando por esa deuda o incluso por los intereses que nos haya generado. Porque claro, si te vas a comprar un iPhone nuevo de 1000 euros, la PlayStation 5, los auriculares para el iPhone, un sofá, un televisor nuevo, necesitarías 4000 euros para comprar todo esto al contado. Pero sin embargo puedes financiarlo en 2 años pagando solo 40 euros al mes. Entonces obviamente en tu cabeza tiras al pago a plazo.
pero todo eso se te va acumulando y se te va convirtiendo en un gasto extra. Total, que a todo esto, en la mayoría de los casos, también hay que sumarle intereses. Ya sea los intereses que te genera el pagar eso a plazo, pero en muchos de ellos te da la opción de pagar con cuotas, pero con un interés más alto, y a otros hay que sumarle el interés de la tarjeta de crédito. Por ejemplo, si tú tenías un crédito de 500 euros y vas comprando cosas a plazo, al final puede que te acabes endeudando y a lo mejor estés gastando esos 500 o 600 euros y te está aplicando un interés extra. O como hemos dicho, que sea tanta la suma que estás gastando que como no tienes la necesidad de pagarlo de golpe, puedes seguir aplazando esa deuda. Y eso a su vez te va generando más intereses. Entonces todo ello se convierte en una deuda mala, no, malísima. No solo estás pagando más por un producto que podías haber adquirido de una forma más económica, sino que además te estás pagando más porque te estás generando unos intereses por demora. Las deudas de crédito mal utilizadas son una de las principales causas de endeudamiento en el siglo XXI en la economía mundial. Simplemente porque no leemos la letra pequeña o simplemente porque no sabemos controlar nuestra tarjetitis aguda y nos pasamos de más al utilizarla. Y seguimos con los créditos. A lo mejor no tenemos tarjeta de crédito, pero necesitamos dinero en efectivo. Queremos comprar ese nuevo iPhone, no queremos sacarlo a plazo porque tiene un interés muy alto o simplemente queremos pagarlo al contado y empezar a disfrutarlo desde el primer momento, pero no tenemos dinero suficiente para hacerlo. Entonces vamos al banco y le pedimos un crédito personal. Ese crédito por lo general tiene un porcentaje más bajo, donde es un 3%. Entonces si tú le pides 1.000 euros, tú tendrías que devolverle 1.020 euros al banco o 1.030, dependiendo del interés que tenga. Pero lo bueno que tienen estos intereses con respecto a los intereses de la tarjeta es que no te generan más intereses. Es decir, el interés es fijo por el monto que tú has adquirido y nunca vas a pagar más de eso. Mientras que por el contrario en la tarjeta el interés es en base a la deuda que tengas. Y mientras más tiempo generes esa deuda, más intereses te va a generar. Y puede que a largo plazo acabes pagando más por esos intereses que si lo tuvieras a un interés fijo. ¿De qué nos sirve saber esto? Pues simplemente tenemos que entender cómo funciona nuestra tarjeta de crédito y los intereses que estamos pagando. Porque si estamos pagando intereses acumulados, posiblemente nos interese más pedir un crédito personal con un interés fijo que puede ser incluso más bajo del que estamos pagando en la tarjeta. Por ejemplo, puedes encontrar un crédito a interés fijo de un 2 o un 3%, cuando a lo mejor en la tarjeta estás pagando un 4 o un 5%. Entonces es mejor pedir ese crédito personal y pagar tu cuenta de la tarjeta, de tal forma que los intereses que tengas que pagar a partir de ahora sean menores de los que estás pagando ahora. Entonces te invito a que vayas a tu tarjeta de crédito, cojas un extracto bancario y empieces a ver los intereses que estás pagando. Cuántos intereses llevas pagando acumulado o si tienes intereses por demora e intentes saldarlo lo antes posible. Y una vez hayas identificado cuál es tu deuda más grande y la que te está ocasionando unos intereses mayores, empieces por saldar esa deuda lo antes posible, ya que además el impago de estas deudas y la acumulación de intereses afectará tu credit score. El credit score simplemente es una puntuación sobre tu crédito, es decir, sobre tu solvencia. Digamos, este credit score lo que hace es evaluar en forma numérica qué tan solvente eres, en base a los ingresos que generas, los gastos que tienes y las deudas que tienes, si has tenido deudas en el pasado o si tienes deudas actualmente, y tu demora o solvencia a la hora de pagarlo. Y este credit score es súper importante a la hora de pedir un préstamo o un crédito, ya sea hipotecario o a nivel personal. ¿Por qué? Primero porque tienes que cumplir con una serie de condiciones, es decir, si tienes un credit score bueno, tendrás mayor facilidad para conseguir ese crédito, mientras que si tu credit score es muy bajo, te pondrán muchas pegas y problemas e incluso puede que te pidan algún aval importante para concederte el crédito. Además, en base a este credit score también te darán los intereses, es decir, si tú eres una persona muy solvente tendrás unos intereses muy bajos, mientras que si eres una persona que se retrasa con las deudas y tiene problemas de impago, te pondrán unos intereses mayores, porque el banco te considerará como una persona de riesgo. Pongamos un ejemplo personal. Si a ti vienen dos amigos y te piden 1.000 euros para hacer una inversión, ¿a quién se lo dejarías? ¿Aquel al que le dejaste 100 euros hace un mes y te lo ha devuelto todo sin problema, cumpliendo su plazo establecido y su fecha de pago, o aquel que todavía te debe el dinero, que te ha pagado solo 50 euros pero que tú te lo ves todos los sábados de fiesta en el bar del pueblo? Obviamente tú se lo darás a la persona de confianza a la que ya te ha demostrado que puedes saldar sus deudas a tiempo. En el banco pasa exactamente lo mismo. Y si se lo dejas a la otra persona, por lo general, sabiendo que esa persona puede demorarse en el pago, le pedirás unos intereses mayores, para que al menos te sirva de algo la espera. Ahora bien, ya hemos visto dos de las tres deudas más comunes.
Ya hemos visto las deudas generadas por la tarjeta de crédito y los créditos personales. Y ahora vamos a hablar de las hipotecas. La hipoteca simplemente es una deuda que tú contraes con el banco a la hora de comprar un inmueble. Los inmuebles son muy caros y por lo general los bancos te piden un pequeño aval, una entrada que va desde el 10 hasta el 40% para él poner el restante hasta el 100% y de esta forma tú puedas comprar el inmueble. En el momento que esta hipoteca se hace efectiva, tú generas una deuda con el banco. Estas hipotecas pueden ser de dos tipos, de interés fijo o interés variable. El interés fijo suele ser un poco más alto que el variable, pero te aseguras que durante el tiempo que dure la hipoteca, por lo general de 30 años, vas a pagar siempre la misma comisión. Mientras que el interés variable te ofrece una tasa menor, pero depende mucho de los cambios que vaya habiendo en el estado, del Euribor y de la situación económica del momento. Puede que en un año sea bajo, pero si al año siguiente sube y se dispara, te van a subir muchísimo la hipoteca y puede que produzcas ciertos impagos y todo eso te genere intereses de demora. Si sacas esta hipoteca a 30 años y pones por ejemplo 300 mensualidades, al final acabas pagando un año extra la casa simplemente por el interés que te ha generado esta deuda con el banco, esta hipoteca. Aquí hay algunos bancos que te dan la oportunidad de cancelar deudas sin penalización. Esto quiere decir tú siempre vas a pagar los intereses sobre el porcentaje de deuda que te quede, es decir, sobre lo que le debes al banco. Pero si tú vas cancelando esas cuotas con adelanto, ese porcentaje disminuye, al estar calculado sobre un monto menor. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí nos centraremos en lo que vienen siendo las deudas buenas y las malas. Ya hemos visto que las anteriores, las malas, son las deudas que generas, que pagas tú mismo por un bien o servicio que se va devaluando, deteriorando con el paso del tiempo. Por el contrario, vamos a hablar de las deudas buenas, que son las que otra persona paga por ti. ¿Cómo así? Supongamos, por ejemplo, que tú le pidas a un amigo prestado 1000 euros para comprarte un iPhone y tu amigo te pide un 5% de interés, es decir, de esos 1000 euros tú le vas a tener que devolver 1050 en cuotas de 50 euros al mes. Entonces, si tú compras ese iPhone y quedas endeudado con tu amigo, se convierte en una deuda mala. Primero porque estás pagando más por el iPhone de lo que cuesta, estás pagando 1050 euros cuando el iPhone cuesta solo 1000 euros. Y segundo porque estás contrayendo una deuda con un pasivo, es decir, algo que va a perder valor, se va a devaluar y deteriorar con el paso del tiempo. Si por el contrario esos 1000 euros tú lo inviertes en otro amigo, bien que se vaya a comprar ese iPhone o bien que vaya a abrir un negocio y necesite capital, y tú se lo prestas a tu amigo a cambio de un 10% de interés. Entonces tu amigo te devolverá 1100 euros por esos 1000 que tú tienes, en cuotas de 55 euros al mes. ¿Qué pasa? En ese momento se convierte en una deuda buena. ¿Por qué? Porque el interés que te paga tu amigo es superior al que tú tienes que pagar. Y ese amigo te está pagando la deuda. Es decir, tú le debes 50 euros a tu primer amigo, pero el segundo te paga a ti 55. Entonces con esos 55 tú pagas la deuda que tenías contraída y además estás ganando 5 euros cada mes, obteniendo beneficios. Y aquí es donde entran las deudas buenas. Aquí es donde entran los negocios en propiedades, las hipotecas. Pongamos por ejemplo que tú quieres comprar una casa por 90.000 euros, que es el precio medio de la casa en España, y tienes que pagar un 10% de interés al hacer la compraventa. Total, que son 100.000 euros, pero tú no dispones de ese capital. Entonces lo que haces es pedirle una hipoteca al banco. Y si es tu primera vivienda y la haces vivienda habitual, el banco te puede prestar hasta el 90% del valor de la casa. Es decir, si tú tienes una entrada de 10.000 euros, el banco te puede prestar 90.000 euros, que eso lo sacas a pagar en un plazo de 30 años. Es decir, que vas a pagar unos 30.000 euros cada 10 años, más los intereses, que podríamos decir que en total van a ser aproximadamente 3.000 euros al año. ¿Vale? Es un ejemplo teórico. Si tú pagas 3.000 euros al año de hipoteca, aproximadamente al mes estarás pagando 300 euros. Entonces estás contrayendo una deuda con tu banco de 300 euros al mes. Si tú te mudas a esa casa y dejas tu vivienda actual de alquiler, empezarías a pagar esos 300 euros al mes como cuota hipotecaria. Y esto se convertiría en un pasivo. ¿Por qué? Porque estás adquiriendo una deuda por la que estás pagando y te comprometes a seguir pagándola durante 30 años. Obviamente aquí no estamos hablando del ahorro que te supondría. Si a lo mejor tu alquiler actual es de 650 y tú te mudas a esta casa por tan solo 300, obviamente estás ahorrando la diferencia. Pero en este caso no estamos hablando de ahorro, estamos hablando de deudas. Si tú compras una casa para irte a vivir a ella, estás contrayendo un pasivo, ya que estás pagando por ella. Ahora, ¿cómo convertir este pasivo en un activo? Simplemente poniéndola a trabajar. Supongamos que en vez de mudarte, esa casa tú la alquilas por 650 euros. Es decir, tú estás pagando 300 de hipoteca, más obviamente seguros, IBI, basura y todo lo que conlleve, pero lo estás alquilando por 650 euros. Es decir, el inquilino está pagando la deuda. Cuando este inquilino te ingresa a ti los 650 euros,
tú esos 300 se los pagas al banco y a ti te siguen quedando 350. Obviamente, después de los gastos que hemos visto, el porcentaje será un poco menor. Pero a lo que voy es que esta persona está pagando la deuda que tú tienes mientras la casa es tuya. En esto se convierte una deuda buena. Entonces, si esto lo multiplicamos, por ejemplo, estos 650 se pueden convertirse en 1.500 euros al año, cuando tú en verdad de hipoteca solo tienes que pagar 3.000 y has tenido el doble de beneficio bruto. Lo bueno que tiene esto es que si todos los años hay una inflación, supongamos del 2%, tú todos los años puedes subir ese alquiler el 2%, pero tu deuda sigue siendo la misma, esos 300 euros, porque tiene un interés fijo. Por ejemplo, dentro de 5 años puede que el alquiler en vez de 650 ya esté en 700, pero tú sigas pagando esos 300 de hipoteca, con lo que estás aumentando tus ganancias. Y obviamente a más propiedades tengas, mayor será el beneficio total. Es por eso que la compra y alquiler de vivienda siempre ha sido un negocio redondo, porque tú estás adquiriendo propiedades haciendo crecer tu patrimonio, pero es otra persona la que la está pagando. Tú solo necesitas la entrada inicial y después la hipoteca la pagaría una tercera persona. Obviamente si tú tienes un techo donde quedarte. Si tú compras al contado estas propiedades, el alquiler que te genera cada una de ellas te quedaría a ti como un ingreso fijo. Y ya hemos visto que para conseguir esa libertad financiera lo que tenemos que conseguir son ingresos pasivos iguales o superiores a nuestro salario actual. Entonces esta compra y alquiler de inmuebles es una opción muy buena para empezar a generar nuestros ingresos pasivos. Y obviamente a más propiedades, mayores serán estos ingresos. Ya sabéis chicos, esto no es un consejo de inversión, simplemente es un ejemplo de una forma en la que podéis generar ingresos pasivos. Y para que entendáis la diferencia entre las deudas buenas y las deudas malas. Así que chicos, la tarea para el vídeo de hoy es que reviséis vuestras finanzas, reviséis todas las deudas que tenéis y los intereses que os están generando. Las ordenéis de mayor a menor y establezcáis un plan de pago para empezar a eliminarlas o por lo menos reducirlas lo máximo posible. Si tú estás acostumbrado a pagar solo el monto mínimo de tu tarjeta de crédito y te estás pagando unos intereses muy altos, ponte el objetivo de por lo menos pagar el doble del mínimo. De esta forma reducirás muchísimo los intereses que estás pagando. Y si tienes tus finanzas al día y no tienes ninguna deuda pendiente, empieza a pensar cómo puedes generar ingresos pasivos. Es decir, de qué manera puedes invertir tu dinero ahora para que empiece a darte beneficios, ya sea investigando un poquito sobre este mundo de los inmuebles o con startups o empresas de nuevo crecimiento. Nos vemos en la próxima clase.